Hola a todos, sean bienvenidos una vez más a este espacio amplio y académico. Hoy estaremos conversando acerca de qué es la narrativa cinematográfica y el montaje, entre otros tópicos a desarrollar, pero lo haremos más adelante. Podemos decir que la narrativa existe en todas las expresiones de arte que intentan comunicar un mensaje, y el cine, como la industria del público, utiliza la narrativa como una herramienta fundamental que le da vida a todos los filmes y por supuesto a todos los cortometrajes que todos conocemos. Pues más allá de todos los fragmentos de millones de películas y en el momento en que la cámara se pone en marcha hasta el momento en el que la misma se detiene, la narrativa se profundiza en el lenguaje cinematográfico con sus variadas técnicas. En cuanto a la relación que existe con el montaje cinematográfico, este crea siempre un conjunto de relaciones nuevas que no existían previamente como tales de la realidad. Es decir, el montaje no es más que un truco que depende de las diversas formas de mirar el mundo. Por otra parte, también es importante destacar las mecas del cine. Hollywood es en la actualidad el verdadero sinónimo de cine, el cual está asociado con el glamour, la fama y el lujo para ser el epicentro donde la magia cinematográfica sucede, lo que ha hecho que para muchos Hollywood sea la meca del cine. Pero, ¿qué significa esto? Empecemos por entender qué es una meca. Dicha palabra hace referencia a un lugar importante en el desarrollo de una actividad ya sea artística, social y económica. En otras palabras, el lugar más importante de la industria y para el cine lo es Hollywood. Por otra parte, las mecas del cine se refieren a los géneros cinematográficos más populares y por supuesto más reconocidos. Podemos mencionar algunos de estos. En primer lugar, la acción. Segundo, la ficción, la comedia, el terror, el suspenso, el drama, el romance y por supuesto la fantasía. El plot. Al hablar del plot podemos interpretarlo como un concepto que puede traducirse en argumento o en trama. El plot de una obra es la historia en sí, que incluye introducción, el nudo y el desenlace, que está vinculado muchas veces a un libro, a una película o una obra de teatro. El plot es la parte central de la acción dramática en la que todos los personajes están ligados por diferentes conflictos y problemas, pues es el motor que genera nuevas situaciones en la historia y la expectativa como una pieza fundamental. Entre los tipos de plot podemos definir en sus características las cuales tenemos. En primer lugar, la trama lineal. En segundo, trama circular, la trama en paralelo, la trama de flashback, la trama de montaje, trama episódica, trama de misterio y por supuesto la trama de venganza. Además, la sinopsis también está incluida aquí, pues se trata de un relato resumido del argumento de una obra, ya sea de un libro, de un guión o de un filme. Aquí se presentan los elementos básicos de dicha historia, los personajes, así como los diferentes actos en los que se divide la historia, pues esta permite a quien la lea tener una idea sobre aquello que sucede en las obras, sobre quiénes son sus personajes principales. El arco narrativo de la historia está incluida. Podemos mencionar algunos tipos de sinopsis. Entre ellos tenemos la sinopsis argumental, sinopsis temática, sinopsis técnica, sinopsis biográfica y por supuesto la sinopsis académica. Por otro lado, hablemos del lenguaje cinematográfico. Es el lenguaje puramente audiovisual del que sirve el director de una película para poder explicar la historia que desea transmitir. El lenguaje se expresa a través de un espacio, el cual se define como un lugar o como de hecho lugares concretos donde se desarrolla la historia y los sucesos que la misma la envuelve. En otras palabras, el lenguaje cinematográfico o fílmico se caracteriza por utilizar un lenguaje apoyado en el montaje en el que intervienen diferentes técnicas y elementos que constituyen un mensaje trabajado y estructurado. En resumen, la información transmitida por este canal es creada muy conscientemente, estudiada y tratada en cada detalle, en cada elemento constituido del lenguaje audiovisual. Además, cabe destacar que el argumento también pertenece a estos tópicos. El argumento cinematográfico no es nada más y nada menos que referirse a la trama o a la historia principal de la película, pues se basa sobre la cual se desarrolla toda la narrativa y los sucesos que ocurren en pantalla. El mismo mantiene un orden y una forma secuencial en la cual se presentan las acciones y los personajes principales que protagonizan dicho relato. Es por ello que mencionaremos las características del argumento cinematográfico como parte importante de este punto. En primer lugar, la estructura narrativa. El argumento sigue una estructura narrativa clásica que se compone por elementos como introducción, desarrollo, clímax y desenlace. Los personajes no podían faltar. El argumento presenta personajes que interactúan entre sí con el entorno en el que se desarrolla dicha historia. Dichos personajes pueden tener diferentes roles como protagonistas, antagonistas o incluso personajes secundarios. El conflicto también forma parte de esto,
ya que se basa de un conflicto central que impulsa la historia hacia adelante. Puede ser interno o externo dentro de los personajes. La temática, por supuesto, en el argumento puede abordar diferentes temas como el amor, la amistad, el poder, la justicia, entre otras. La temática ayuda a darle profundidad y significado a la historia. Y el ritmo del argumento cinematográfico debe tener un ritmo adecuado para mantener el interés del espectador a lo largo de toda la película. Así pues, el montaje, como he mencionado anteriormente, es una técnica utilizada en diferentes disciplinas artísticas como el cine, el teatro, la televisión y la fotografía incluso, pues consiste en la organización y en el ordenamiento de diferentes elementos para crear una obra o un producto final. Es por ello que mencionaremos los fundamentos del montaje. En el primer lugar, el ritmo, la continuidad, el contraste y el simbolismo. Y en cuanto a los tipos de montaje, podemos decir que existen varios, pero el primero de ellos es el montaje narrativo, ya que es el más común en el cine y además se basa en contar una historia de manera lineal, siguiendo una estructura de clásico de inicio, desarrollo y desenlace. También tenemos el montaje paralelo, ya que este se utiliza para mostrar dos o más acciones simultáneas que ocurren en diferentes lugares, pues este tipo de montaje crea tensión y además permite al espectador ver cómo se relacionan las diferentes tramas. En cuanto al montaje temático, este se basa en agrupar imágenes o escenas según un tema específico, sin seguir necesariamente una estructura narrativa o, digamos en otras palabras, un orden cronológico. Y por último, el montaje conceptual, ya que este se utiliza para transmitir ideas abstractas o conceptos complejos a través de imágenes que generan asociaciones visuales. Pues en resumen, la narrativa cinematográfica es una forma única y poderosa de concentrar y de mostrar historias que ha dejado una huella indeleble en nuestra cultura. A través del cine podemos experimentar nuevas realidades, conectarnos con personajes e historias que nos inspiren, nos entretienen y sobre todo nos hagan reflexionar.